Soy el ingeniero Alberto Franco, docente de dibujo. En este video voy a desarrollar la lectura e interpretación de planos electrónicos. Esta presentación tiene como objetivo desmitificar el proceso de lectura de planos electrónicos, brindando las herramientas y el conocimiento necesario para comprender la simbología, las conexiones y las funciones de un circuito con confianza. Al dominar este lenguaje visual, no solo se abrirá la puerta a una comprensión más profunda de cómo funcionan los dispositivos electrónicos que nos rodean, sino que también se potenciará la capacidad de innovar y resolver problemas en este campo en constante evolución. Comencemos. Soy el ingeniero Alberto Franco, docente de dibujo, y en este canal desarrollamos actividades para ayudar al estudiante de dibujo a mejorar sus conocimientos de la materia. El canal se llama Alberto Franco Dibujo. ¿Cómo leer e interpretar planos electrónicos? En el vasto y complejo mundo de la electrónica, los planos no son simplemente dibujos, son el lenguaje universal que conecta ideas, componentes y funcionalidades en una intrincada red de circuitos. Para cualquier técnico, ingeniero o estudiante apasionado por la electrónica, la capacidad de leer e interpretar estos planos no es solo una habilidad deseable, sino una competencia fundamental. Son la hoja de ruta que permite construir, diagnosticar y reparar sistemas electrónicos con precisión y eficiencia. Esta presentación tiene como objetivo desmitificar el proceso de lectura de planos electrónicos, brindando las herramientas y el conocimiento necesario para comprender la simbología, las conexiones y las funciones de un circuito con confianza. Al dominar este lenguaje visual, no solo se abrirá la puerta a una comprensión más profunda de cómo funcionan los dispositivos electrónicos que nos rodean, sino que también se potenciará la capacidad de innovar y resolver problemas en este campo en constante evolución. ¿Qué es un plano electrónico? Un plano electrónico es una representación gráfica estandarizada de un circuito eléctrico o electrónico. Lejos de ser un simple esquema, es el mapa detallado que revela la arquitectura interna de cualquier dispositivo que funcione con electricidad. Imagínelo como los planos arquitectónicos de un edificio, pero en lugar de paredes y habitaciones, muestra los componentes, sus interconexiones y el camino que la corriente eléctrica sigue a través de ellos. Estos documentos visuales son la base de todo el proceso de diseño, construcción, mantenimiento y análisis de circuitos. Permiten a los ingenieros diseñar sistemas complejos, a los técnicos ensamblar y soldar componentes correctamente, y a los reparadores diagnosticar fallas identificando anomalías en el flujo de la señal o la distribución de energía. Sin un plano electrónico claro y preciso, sería casi imposible replicar o entender la lógica de un circuito, convirtiéndolo en una herramienta indispensable en la ingeniería y la técnica electrónica. Símbolos básicos en planos electrónicos. 1. Resistencias. Representan la oposición al flujo de corriente, limitando su paso. Símbolo común, zigzag o rectángulo. 2. Diodos. Permiten el flujo de corriente en una sola dirección. Símbolo, triángulo con una barra. 3. Capacitores. Almacenan energía en un campo eléctrico y bloquean la corriente directa, DC. Símbolo, dos líneas paralelas. 4. Inductores. Almacenan energía en un campo magnético y se oponen a cambios bruscos de corriente. Símbolo, bobina. 5. Transistores. Actúan como interruptores o amplificadores de señales electrónicas. Símbolo, depende del tipo, BJT, MOSFET. Cada componente en un circuito electrónico tiene un símbolo gráfico universalmente reconocido. Estos símbolos no son arbitrarios, están normalizados por organizaciones internacionales como la IEC, International Electrotechnical Commission, y ANSI, American National Standards Institute, lo que garantiza que un plano diseñado en un país pueda ser entendido en cualquier otro. Conocer estos símbolos es el primer paso crítico para descifrar la gramática de un plano. Nomenclatura y letras clave en planos. Más allá de los símbolos de componentes, los planos electrónicos utilizan un sistema de nomenclatura y abreviaturas para identificar cables, terminales y puntos clave del circuito. En sistemas eléctricos, por ejemplo, las letras L, línea, fase, y N, neutro, son fundamentales para entender el suministro de energía. En la práctica, los cables también se distinguen por colores estandarizados. El negro o marrón suelen indicar la fase, el azul el neutro, y el verde o verde amarillo se reserva para la tierra, un elemento crucial de seguridad.
Además, los componentes suelen tener prefijos alfanuméricos que indican su tipo y una numeración secuencial, por ejemplo, R1 para la primera resistencia, C5 para el quinto capacitor. Entender estas letras y abreviaturas es vital para navegar por planos complejos y para la correcta interconexión de los elementos. Por ejemplo, GND siempre significará tierra, VCC o VDD, una fuente de alimentación positiva, y out, una salida de señal. La estandarización de la nomenclatura no solo facilita la lectura, sino que también previene errores costosos y peligrosos en el montaje y el mantenimiento de sistemas electrónicos. Tipos de planos electrónicos. No todos los planos electrónicos son iguales. Existen diferentes tipos, cada uno diseñado para transmitir información específica sobre el circuito. Planos esquemáticos son los más comunes y abstractos. Muestran los componentes y sus conexiones eléctricas utilizando símbolos estándar, sin preocuparse por su ubicación física. Son ideales para comprender la lógica y el funcionamiento del circuito. Planos de distribución, layouts, se enfocan en la disposición física de los componentes en una placa de circuito impreso, PCB. Muestran dónde se solda cada pieza y cómo se enrutan las pistas conductoras, siendo esenciales para la fabricación y el montaje. Diagramas de cableado, ilustran las conexiones de los cables entre diferentes módulos, dispositivos o dentro de un sistema más grande. Son cruciales para la instalación y el mantenimiento de sistemas complejos, como en la automoción o la automatización industrial. Diagramas de bloques funcionales, proporcionan una vista de alto nivel del sistema, dividiéndolo en bloques que representan funciones específicas, EJ, entrada, procesamiento, salida. Son útiles para entender la arquitectura general sin entrar en detalles de componentes individuales. Escalas y medidas en planos. En el diseño y la fabricación de circuitos electrónicos, especialmente en los planos de distribución, layouts y ensamblaje, la precisión dimensional es crítica. Los planos a menudo incluyen indicaciones de escala para representar las dimensiones reales de los componentes y la placa de circuito impreso. Una escala de 1 en 1 significa que el plano muestra el tamaño real, mientras que 2 en 1 indicaría que el plano es el doble de grande que el objeto real, y 1 en 2 que es la mitad. Interpretar correctamente las medidas y distancias en un plano es vital para el montaje preciso de componentes, la verificación de la holgura entre piezas y la compatibilidad con envolventes o gabinetes. Esto puede implicar el uso de una regla o calibrador para verificar distancias impresas, o el uso de software de CAD para obtener mediciones digitales precisas. Una discrepancia en la escala o la medida podría llevar a componentes que no encajan, conexiones incorrectas o incluso fallas en el funcionamiento del dispositivo. Por ello, siempre se debe prestar atención a las leyendas que indican la escala y las unidades de medida, milímetros, pulgadas, etc., para asegurar una implementación correcta en el campo. Leyendo un plano electrónico, pasos prácticos. 1. Identificar fuente de alimentación y tierra. Localiza los símbolos de la batería, fuente de poder, VCC, VDD, y la conexión a tierra, GND. Estos son los puntos de partida y retorno del flujo de corriente. 2. Seguir rutas de corriente y conexiones. Desde la fuente de alimentación, traza el camino de la corriente a través de los diferentes componentes y sus interconexiones. Presta atención a los puntos de unión, nodos y cruces de líneas. 3. Reconocer componentes y su función. Identifica cada símbolo de componente, resistencias, capacitores, diodos, etc., y recuerda su función básica en el circuito. Esto te ayudará a comprender por qué están ahí y qué efecto tienen. 4. Consultar leyendas y notas. Los planos a menudo incluyen leyendas con abreviaturas, valores de componentes, y notas importantes sobre el funcionamiento, precauciones o especificaciones de diseño. No las ignores, son cruciales para una comprensión completa. 5. Verificar la lógica del circuito. Conecta lo que entiendes de los componentes y las conexiones para formarte una idea de cómo el circuito está diseñado para operar. Si es un circuito lógico, intenta seguir el flujo de señales alto-bajo. Ejemplo práctico, interpretación de un circuito simple. Para ilustrar el proceso de lectura, consideremos un circuito básico que consta de una batería, fuente de alimentación, una resistencia y un LED diodo emisor de luz. Este es un circuito fundamental para entender cómo se enciende una luz con protección. Fuente de alimentación. El símbolo de la batería, pilas apiladas con un más y un al final indica el suministro de energía. Asumamos que el polo positivo es la entrada de corriente. Resistencia R1, la corriente fluye primero a través de la resistencia, símbolo de zigzag o rectángulo.
Su propósito es limitar la corriente que llega al LED, protegiéndolo de daños por exceso de voltaje o corriente. LED D1, después de la resistencia, la corriente llega al LED, símbolo de diodo con dos flechas que salen. Un LED solo permite el paso de corriente en una dirección, ánodo a cátodo, y emite luz cuando está polarizado correctamente. Conexión a tierra, GND, finalmente, la corriente sale del LED y regresa al polo negativo de la batería a través de la conexión a tierra, símbolo de tres líneas horizontales decrecientes o triángulo. Esto completa el circuito. Al seguir este flujo, se comprende que la resistencia asegura que el LED reciba la corriente adecuada para encenderse sin quemarse, y que la batería es la fuente de energía para todo el sistema. Consejos para una lectura efectiva de planos. La práctica es la clave maestra. Así como se aprende un idioma sumergiéndose en él, la maestría en la lectura de planos se logra enfrentándose a ellos constantemente. Empieza con circuitos sencillos y avanza progresivamente hacia sistemas más complejos. Familiarizarse con símbolos y abreviaturas. Dedica tiempo a memorizar los símbolos comunes y sus abreviaturas. Puedes usar tarjetas de estudio o aplicaciones para consolidar este conocimiento fundamental. Usar leyendas y tablas de símbolos. Siempre consulta la leyenda del plano o una tabla de símbolos de referencia. Incluso los expertos lo hacen para evitar confusiones con símbolos menos frecuentes o variaciones regionales. Revisar notas y especificaciones técnicas. Las notas al pie o en los márgenes de un plano contienen información crucial sobre condiciones de operación, componentes específicos, tolerancias, o instrucciones especiales. Ignorarlas es un error común. Practicar con planos reales y simuladores digitales. Busca planos de proyectos electrónicos existentes, esquemas de electrodomésticos, o utiliza simuladores de circuitos como Proteus, FreeSync o LTSpice para ver los circuitos en acción y experimentar con ellos. Conclusión. Tu éxito en la electrónica comienza aquí. La habilidad de leer e interpretar planos electrónicos es, sin duda, una de las competencias más valiosas para cualquier persona que aspire a una carrera o un pasatiempo serio en el ámbito de la electrónica. Es la llave que desbloquea la comprensión de cómo los circuitos cobran vida, permitiéndote no solo seguir instrucciones, sino también diagnosticar, innovar y crear. Como hemos visto, esta habilidad se construye paso a paso, desde el reconocimiento de símbolos y la comprensión de la nomenclatura, hasta el seguimiento del flujo de corriente y la identificación de las funciones de cada componente. Pero como en cualquier lenguaje, la verdadera fluidez se adquiere con la práctica constante. Te animamos a que sigas explorando, a que busques planos de proyectos que te interesen, a que experimentes con simuladores y, sobre todo, a que no te desanimes ante la complejidad inicial. Cada plano descifrado es un paso más hacia la maestría. Para profundizar tus conocimientos, considera los siguientes recursos. All About Circuits, una excelente fuente en línea con tutoriales detallados y ejemplos prácticos. Simulador de circuitos de Falstad, una herramienta interactiva en línea para visualizar y experimentar con circuitos. Libros de texto sobre electrónica básica y diseño de circuitos. Busca autores reconocidos en tu idioma. Comunidades en línea y foros de electrónica donde puedes hacer preguntas y compartir tus avances. Con dedicación y curiosidad, te convertirás en un experto en la lectura de planos electrónicos. Soy el ingeniero Alberto Franco, Colegio de Ingenieros de Venezuela 55276. Fin de la presentación año 2025.